Bueno, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva modalidad de los cursos de biodeco y biodecodificación para todos. Hemos efectuado algunos cambios y bueno, de aquí en adelante vamos a tomar esta forma un poco más moderna, más eficiente de comunicación con todos ustedes, enviando los cursos de esta manera, con videos más completos sobre toda la información que queremos hacer llegar. Es bastante más completo, eficiente, contenedor de imágenes que lo que estábamos haciendo hasta ahora con manuales que eran bien difíciles de enviar a Sudamérica. Damos entonces también la bienvenida a todos los amigos y compañeros que en esta oportunidad se van a plegar y nos están escuchando en Chile, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Perú, en Colombia y en Bolivia, por ahora. Como ustedes saben, este curso es ya el tercero de los cursos rotativos que estamos haciendo, que no tienen linealidad, o sea que nos permiten acceder al curso en cualquier parte. Y nos vamos a manejar ahora, de aquí en adelante, continuando entonces en el capítulo número 14, que refiere a las capas embrionarias. Citando que las capas, repitiendo un poco lo del anterior curso, que las tres capas principales son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. En esta oportunidad vamos a ocuparnos directamente del endodermo. Como ustedes saben, como vimos en cursos anteriores, las capas tienen una importancia vital en lo que refiere a la formación de los tejidos y posteriormente al tipo de conflictos y cómo se desarrolla cada conflicto en un tejido en particular. En este caso entonces vamos a profundizar en el endodermo. Y es bastante importante mencionar que el endodermo en el fondo es la hoja germinal que se desarrolló primero en el curso de la evolución. Y es por eso que en parte es la hoja también que forma los órganos más antiguos durante la primera y más temprana edad del período embrionario. Prácticamente en las 2 primeras semanas o las 3 primeras semanas de gestación se forma esta primera capa. Y los órganos, obviamente, y tejidos que están derivados de esta hoja germinal más antigua son controlados también por la parte más antigua del cerebro, que es el tronco encefálico. Y en consecuencia se correlacionan con los conflictos biológicos más antiguos también, que a nivel arcaico tienen origen en los tipos de organismos más antiguos de la evolución. Los conflictos biológicos ligados a los tejidos endodérmicos se relacionan por ello con la respiración, la alimentación, la reproducción y obviamente la eliminación de los desechos resultantes de toda nuestra actividad corporal. Los órganos y tejidos del canal alimentario, prácticamente desde la boca hasta el recto, están ligados biológicamente a lo que nosotros podemos considerar en definitiva los conflictos de bocado, en una real alusión al verdadero bocado de la comida, en el aspecto de la habilidad o la inhabilidad de atrapar un bocado, ¿verdad? La boca, la faringe, el paladar, las amígdalas, las glándulas salivares incluso, la nasofaringe y las glándulas tiroides están involucradas en el conflicto de no
ser capaz de atrapar o tragar un bocado y llevarlo al esófago. A continuación de eso, los conflictos de no ser capaz de absorber o digerir, más bien un bocado, están ligados a los órganos digestivos, como el estómago, en realidad excepto la curvatura menor del estómago, el intestino delgado, el colon, el recto, el hígado, el páncreas, cada uno lógicamente de acuerdo a su función efectiva en el cuerpo y en este proceso digestivo, ¿no? Debe comprenderse en realidad que en todos los casos se trata de funciones muy básicas o arcaicas de mantenimiento de la vida, ¿verdad? Como respirar, comer, digerir, asimilar, almacenar y eliminar en nuestro organismo, prácticamente derivadas de la actividad unicelular arcaica del planeta que las realizaba todas ellas, ¿no? Podemos comprender por eso que nuestro cerebro, cuando se encuentra alimentado por todos nuestros sentidos, recibe información que en su interpretación la termina traduciendo en vivencias de tipo arcaico, como si fuera realmente atrapar el alimento, ¿verdad? Pudiendo ser interpretado como un conflicto vital cuando no necesariamente lo es. Es nuestro cerebro que puede interpretarlo como un conflicto vital, cuando en realidad es simbólicamente vital. Por ejemplo, un despido de mi trabajo podría ser interpretado por mi cerebro como un conflicto vital, asimilado en realidad con una futura incapacidad de yo alimentarme o de alimentar a mi clan. Entonces mi cerebro lo entendería como algo realmente vital, que por supuesto no lo es. Los animales sí experimentan esos conflictos de bocado en términos verdaderos, en términos reales. Por ejemplo, cuando no pueden encontrar comida o cuando devoran de repente un trozo de comida demasiado grande que es muy de difícil digestión para ellos, es absolutamente lógico que interpreten eso como conflictos verdaderos de bocado, ¿verdad? Debido a que nosotros, los seres humanos, somos capaces de interactuar con el mundo en una forma relativamente figurativa, a través del lenguaje y de los símbolos que utilizamos, podemos experimentar también esos conflictos de bocado en un sentido figurado, complicándonos realmente la vida. Un bocado figurado puede traducirse en una pareja o, como decíamos antes, el empleo o inclusive una crítica fuerte que entendamos como indigerible para nosotros, que no la podemos digerir, que no la podemos pasar sin poder ver la forma de cómo deshacernos de esa crítica, ¿verdad? Cómo cerrar ese capítulo. Los pulmones, más específicamente los alvéolos pulmonares que procesan el oxígeno, están ligados a un conflicto más bien de miedo a morir, que está disparado por una situación que amenaza la vida, para la que contamos con varios ejemplos, siendo posible que el origen sea transgeneracional o generacional de esta propia vida. Como todos saben, todas las civilizaciones, si vamos analizando la civilización china, la civilización japonesa, hindú, etcétera, refieren a la energía vital. Algunos
por eso le llaman chi, otros le llaman ki, otros le llaman prana, refieren todos a la energía vital, la energía necesaria para sobrevivir. Y también refieren a que ella se encuentra en el aire. Por eso es que nuestra vinculación con eso, con el aire, automáticamente se realiza con la vida. Estamos relacionando automáticamente el poder o no respirar con el poder o no vivir, el poder o no recibir esa energía de vida que todos somos conscientes que debemos tener. Las células del cáliz en los bronquios en realidad se correlacionan con un miedo a sofocarse y las relaciones que refieren a otra etapa de la biología, ¿no? Pero sí podemos indicar que se toma importante tener claro que refiere siempre a conflictos de territorio o a invasiones en el territorio que de alguna manera me sacan el aire. Y esto es muy común, a nivel de los bronquios es muy común en los niños pequeños, donde los inconvenientes en la casa, problemas territoriales, los padres poderosos o los padres con una presencia muy fuerte, producen problemas bronquiales en sus hijos cuando invaden sus territorios e imponen su autoridad. Generalmente producen problemas bronquiales que los vemos muy a menudo, ¿verdad? Otra parte que se relaciona fuertemente con el endodermo, porque procede de él, es el oído medio, y refiere a los conflictos auditivos, o sea que en este caso podríamos decir que en cierta medida es como el bocado del sonido, el conflicto de ser o no ser capaz de atrapar un bocado auditivo. Por ejemplo, no escuchar la voz de mamá nos afecta el oído derecho. O sea, en general a los niños les sucede mucho esto cuando hay separaciones bruscas laborales con la madre o comienza en determinado periodo la separación con la madre, comienzan a tener problemas en el oído derecho, ¿verdad? O infecciones en el oído derecho, cuando no son capaces de mantener ese bocado auditivo, de retener la voz de mamá. Mamá se está yendo a trabajar, mamá está saliendo, no está permanentemente cerca mío y yo no logro retener ese bocado auditivo, afectándome obviamente el oído derecho. En cambio, cuando el conflicto es el inverso, o sea, el de no ser capaz de deshacerse de un bocado auditivo, de soltar aquello que oí, aquello que realmente no fue agradable para mí, ya sea por inesperado, por intenso o por molesto que haya sido ese ruido o ese sonido, me afecta el oído izquierdo. Yo no puedo desembarazarme de ese sonido. Una actividad de conflicto intensa da como resultado, en definitiva, una infección del oído medio durante la fase de curación. Yo ya estoy ahí cuando procede la infección, curando el conflicto que tuve, tanto sea de recepción como de intentar desembarazarme de ese sonido. Esto también lo vemos muy frecuentemente en los niños pequeños, por lo menos menores de 12, 15 años, que tienen frecuentes infecciones auditivas, generalmente relacionadas con disputas en la casa entre los padres y una serie de situaciones que los niños en realidad no quieren oír, no tienen interés en oír, que les duele oír y por ende se generan infecciones
auditivas o otitis en el oído medio, que depende de esta capa. Los tubos colectores del riñón, que forman parte sin duda del tejido más antiguo de los riñones, corresponden también a conflictos biológicos que se relacionan allá atrás con la época en que nuestros ancestros, muy distantes, todavía vivían en el océano y que al ser lanzados a la orilla representaba una grave situación que amenazaba su vida. Por eso nosotros los humanos podemos sufrir ese conflicto como si fuera aquel conflicto del pez fuera del agua, ¿verdad? Como un conflicto de quedar abandonado, de sentirme aislado, de sentirme excluido o dejado atrás en mi clan, como un conflicto de un refugiado, teniendo que dejar nuestra casa, en algunos casos, como un conflicto existencial, ¿no? Nuestra vida está en juego, o como un conflicto de hospitalización, en algunos casos, ¿verdad? Cuando tengo que salirme de mi casa o soy dejado de lado, tengo ese tipo de conflictos. Ahí se ven resentidos los tubos colectores del riñón, que también dependen de esta capa embrionaria. Es debido también a la forma arcaica en que manejamos determinadas cosas, que nuestra gran proporción de agua en el organismo, ante cualquier tipo de amenaza o peligro, tengo generalmente la tendencia a intentar retener el agua como un método primario de supervivencia, siendo muy importante en ese sentido tener claro que de alguna manera estoy considerando que estoy en riesgo de vida o muerte, real o simbólico, pero realmente estoy considerando eso, el estar en un riesgo poderoso de vida o de muerte. La otra forma de retener los líquidos para eso mismo es el cólico nefrítico, que viene a posibilitar que en forma figurada retengamos el líquido, o sea, simbólicamente en muchos casos, el efectivo que poseemos en este momento, el líquido, como algunos de nosotros mismos decimos, ¿sabes? No tengo liquidez en este momento, no tengo líquido, ¿verdad?, para manejarme, no tengo efectivo en este momento. Y en ese sentido son muy variados y la cantidad de casos que refieren a esto, a los problemas económicos esencialmente, a las deudas, a los inconvenientes mensuales, a aquellos problemas de fin de mes, una serie de cosas que repercuten en mis riñones. Días atrás en una presentación una señora nos mencionaba que tenía un fuerte cáncer renal y a raíz de eso obviamente muchísimas complicaciones y que todo derivaba de deudas que tenía y de las cuales no podía desembarazarse. Siempre estamos relacionando entonces los movimientos económicos y las carencias económicas reales con los riñones. Manejamos entonces cólicos nefríticos en primera instancia para impedir que perdamos el líquido y en una instancia posterior cosas más complejas como los cánceres o inclusive en algunos casos hasta una imposibilidad total de funcionamiento de los riñones. Es verdaderamente espectacular percibir cómo cuando se resuelven los conflictos que tienen que ver con los riñones, cuando se comprende que ese es el inconveniente, esos conflictos económicos son origen por ejemplo, de los cálculos renales, es espectacular ver cómo la respuesta es absolutamente automática y
brutalmente rápida, y es ahí donde nos referimos y tenemos claridad respecto a que es una respuesta absolutamente cuántica al tema, a nivel de toda nuestra cuántica, a nivel de cada célula, a nivel del ADN de cada célula de nuestro organismo. La reacción es inmediata y prácticamente a veces en un día, al día siguiente, ya se está perdiendo arenilla y estamos limpiando los riñones de todos estos problemas económicos que tenemos. Otra capa es también el útero y los tubos uterinos, así que también como la glándula prostática están ligados a los conflictos de procreación, más bien a conflictos que en general tienen ese tenor de conflictos feos, de alguna manera, por decir así, con el sexo opuesto, resultando casi siempre, pero casi siempre, en temas que consideramos políticamente incorrectos y que intentamos no exteriorizar mucho en nuestra vida, que son cosas que nos complica que los demás sepan, ¿verdad? Hay que tener en cuenta acá que el útero simbólicamente es la casa en todo aspecto, con las complejidades que eso nos trae aparejadas, ¿verdad? Tener el símbolo de casa para el útero, estando muy vinculado el sexo entonces a los problemas con posibles depredadores en las cercanías de la casa, que dan lugar a los problemas más habituales, como la eyaculación precoz o el útero bífido, por ejemplo. La cercanía de esos depredadores me puede llevar arcaicamente a tener este tipo de reacciones cuando me encuentro involucrado en relaciones sexuales, para no ser presa de los depredadores que puede haber cerca, y ahí vienen entonces los conflictos de eyaculación precoz, o para procrear de manera muy acelerada y en gran cantidad, como es el caso, por ejemplo, del útero bífido, cuando hay entonces depredadores cerca. Como referíamos que el útero tiene el simbolismo de la casa, lógicamente, analizando los conflictos de índole sexual, nos encontramos con los embarazos, por ejemplo, extrauterinos, que refieren prácticamente siempre a la imposibilidad, por alguna razón que evidentemente depende de cada caso, de hacer los niños dentro de la casa. Al igual que en parte, por ejemplo, la endometriosis, que implica el crecimiento de tejido endometrial fuera del útero. No es algo así como no tengo mi casa para recibir a mi hijo, o no tengo derecho a tener hijos en casa, dentro de casa. Esto puede tener enorme cantidad, diversas razones en cada caso, que hay que explorar con los consultantes para darnos cuenta de dónde viene esto de no puedo tener los hijos en casa. Muchas veces por represiones maritales respecto a los hijos, por limitaciones económicas, por problemas de toda índole, se termina entonces con embarazos extrauterinos o con problemas de endometriosis, lógicamente. Los ovarios o los testículos refieren a nuestra capacidad reproductiva y germinativa en la vida, por lo que el conflicto preponderante generalmente corresponde a aquello de que he perdido algo que era muy importante para mi vida. O sea, esto estaba claro en un consultante de unas semanas atrás que se había divorciado de una forma bien traumática con su esposa
y con su hija, que se habían ido a vivir a Colombia. Y entonces automáticamente tuvo un cáncer testicular por esa sensación de haber perdido algo muy, muy importante para mi vida. En la etapa de supervivencia, mientras sería algo que no he podido retener, algo muy importante para mí en la vida, en la tercera etapa del movimiento, porque hay partes del testículo, de los testículos y los ovarios, que corresponden a una etapa o la otra, y estos conflictos se intercalan, ¿verdad? No he podido retener, por un lado, algo muy importante para mi vida, en la etapa más bien de movimiento. Y he perdido algo muy importante para mi vida en la primera etapa, la etapa de supervivencia. He perdido aquella descendencia que lógicamente es la continuación del clan, y bueno, y lógicamente si eso tuviera una repercusión grande a nivel social, no sería solamente la pérdida de la continuación del clan, sino que sería de la sociedad y complicaría lógicamente la especie. O sea, he perdido la oportunidad de continuar con el clan y continuar con la especie, como es mi función. La hipófisis, que secreta hormonas que rigen la actividad de las glándulas endocrinas, y estas a su vez también actúan sobre el crecimiento, las hormonas foliculares, la prolactina, la corticofina, la oxitocina, etc., también tiene que ver con esta capa germinal, dando lugar a un conflicto que es muy frecuente, que es: no estoy a la altura de las circunstancias para resolver este problema, o soy demasiado pequeño y débil para enfrentar esta situación. Yo he tenido muchas consultantes y algún consultante con este conflicto, muchos de ellos generados a nivel familiar, donde esa situación de aparente debilidad de las damas les da la idea de que yo no puedo contra mi marido, no puedo contra esta situación, físicamente soy pequeña o físicamente no tengo la capacidad de resolver esta situación frecuente, este problema que estoy teniendo frecuentemente en casa, porque no tengo la capacidad física para hacerlo. Es así que entonces, como por ejemplo en un caso de unos pocos días atrás, una señora con sus 3 hijos en su casa con grandes inconvenientes y problemas muy agresivos de su marido, vive en su casa, donde vive su marido, en su casa con sus hijos, y ella no puede sacarlos de la casa, a pesar de todos los inconvenientes de agresividad que tiene con el marido. Ella entiende que ella es muy pequeña físicamente, y emocionalmente también, debido a sus hijos que son pequeños, que no quiere generar esa fractura, una serie de cosas más. Ella entiende que no puede con esa situación, que ella no lo puede resolver, que es demasiado complejo, que el marido es más fuerte, más poderoso, más grande, y que ella no va a poder con eso. Entonces, lógicamente, tengo un problema y un conflicto a nivel de la hipófisis, que es aquella que regula el crecimiento de mi cuerpo, y son enormes la cantidad de casos que he tenido en este aspecto, generando un crecimiento, en algunos de esos casos, desmedido y brutal, en prácticamente 15 días, como en otro caso que hubo ahí, de una chica que creció prácticamente unos 20 kilos en un mes,
intentando lograr tener la masa muscular y física necesaria para poder superar esa situación. La tiroides también refiere muy especialmente, depende de esta capa, y refiere muy especialmente, debido a todas las funciones que tiene reguladoras del ritmo metabólico y la termogénesis, reguladora del calor en nuestro cuerpo, refiere en general a la velocidad y a la rapidez para atrapar ese bocado del que siempre hablamos, del tipo que sea. O sea que son conflictos siempre relacionados con el estrés o con el frío, obviamente en el caso de la termogénesis. Son conflictos que siempre están ligados a mi velocidad, mi rapidez en la vida. Tengo que hacer todo más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. No me da el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces es ahí cuando nuestra tiroides se resiente e intenta acelerar el ritmo de nuestra vida. Y bueno, automáticamente viene la regulación química médica generalmente, que intenta reducirla y reducirla, y la tiroides vuelve a hacer el esfuerzo por acelerar, por acelerarme y acelerar todo mi metabolismo para que pueda cumplir con todo lo que debo hacer en el día. Y empieza entonces una fluctuación entre hipertiroidismo e hipotiroidismo. Otras de las glándulas que están relacionadas también a esta capa son las glándulas lacrimales. Y en este caso refieren más bien, los famosos orzuelos, refieren más bien a, en muchos casos, no poder soltar lo que hemos visto. Y esto es espectacular, como es absolutamente notorio, y la gente inmediatamente dice, no, yo no recuerdo. Ah, claro, sí, ya sé lo que vi. No poder soltar lo que hemos visto cuando los orzuelos se tienen en el ojo izquierdo para los diestros, lógicamente de forma inversa para los zurdos, o en sentido opuesto, el no poder retener o agarrar lo que tengo que ver si es el ojo derecho, porque es vital para mí verlo, para mí retener esa visión. Entonces genero un orzuelo en el ojo derecho, para los diestros y inversos para los zurdos. La resolución de los conflictos en las glándulas lacrimales, de los orzuelos, y eso es también espectacularmente cuántica. Es un tema de unos minutos en la mayoría de los casos, si el conflicto que encontramos es realmente el que ocasionó el orzuelo. Recuerdo un caso con un cliente que viene con un orzuelo a Punta del Este y me dice, bueno, quisiera ver un médico porque tengo este problema, ya casi no veo, es enorme este orzuelo que tengo en temporada. Yo le dije, bueno, ¿qué fue lo que viste que no querías ver? ¿Qué fue lo que viste que no querías ver? Me dice, ¿cómo? No estoy entendiendo. ¿Qué fue lo que viste que no querías ver, que ahora hubo que producir ese orzuelo para darme cuenta? Y dice, wow, unos días atrás, cuando me vine para aquí, anteayer más concretamente, dice, me separé de mi hermano. Él también se iba de viaje y yo no lo fui a acompañar al aeropuerto. Y él se iba de viaje a Australia y va a estar tal vez años en Australia, tal vez se queda a vivir. Y estoy muy arrepentida de no haberlo ido a despedir al aeropuerto, porque lo vi salir de casa y me quedé con una sensación muy amarga. Lo vio salir de casa y automáticamente viene el orzuelo para
recordarnos eso. La boca y todas sus patologías en general, incluso los dientes, ni que hablar los dientes, como así también todo dentro de la boca, tienen que ver con aquello que siempre hablamos de atrapar el bocado, cualquiera que sea simbólicamente el bocado. En el caso de los dientes es espectacular, no vamos a ingresar ahora en el tema de los dientes porque cada diente tiene una función y una referencia simbólica específica y es muy complejo, pero es importante saber que cada diente, cada problema que tengo en un diente, ya sea una carie o una extracción como algo más definitivo del propio diente, tiene que ver con algo en particular. Pero esto va a dar para un capítulo exclusivo, solamente para dientes, porque cada diente tiene su razón y tiene su conflicto asociado específico. Siempre tiene que ver con atrapar el bocado, al igual que la boca. Y es ahí, por ejemplo, cuando el labio leporino refiere a algo que yo no tuve la capacidad, la boca se abre en dos, porque se divide, porque no tuve la capacidad de atrapar aquel bocado que era muy grande para mi boca, por ejemplo, por decir así, o aftas o problemas relacionados con aftas, ¿verdad? Erupciones específicas en la boca, también no pude atrapar el bocado, es el beso que me está faltando de la persona amada, que no puedo dar, que estoy limitado a dar. En los niños, mucho las ulceraciones o los problemas en la boca son el no poder atrapar el pezón de mamá, ¿verdad? Especialmente los niños muy pequeños, el no tener la leche a disposición lo suficiente, no tener la mama a disposición lo suficiente. Cuando llegamos al esófago es cuando uno ya está tragando y que ya se ha hecho con el bocado, que ya tiene el bocado atrapado, por lo que nadie nos puede quitar ya a esa altura el bocado. Pero, por otro lado, podemos atragantarnos con ese bocado si es muy grande para nosotros. Por lo que cuando existe, por ejemplo, un cáncer de esófago, generalmente se refiere a algo muy grande lo que debimos tragar en nuestra vida. Y generalmente nos es simple ubicar en la cercanía el verdadero conflicto desencadenante de estas situaciones. Eso es muy sencillo generalmente, porque generalmente es algo demasiado grande, es un bocado muy grande, es algo que me tuve que tragar, que es muy grande y que se me quedó atragantado realmente en el esófago. Por eso genero un cáncer de esófago. Y todas las otras dolencias a nivel del esófago tienen que ver también con eso, ¿verdad? Con el bocado demasiado grande que ya no me puede ser quitado, pero que me queda atragantado por su tamaño, por el tipo de situación en el esófago. Siguiendo la cadena, después nos encontramos con el estómago, que tiene en su curvatura mayor la función digestiva, por lo que generalmente el 96% prácticamente de los cánceres de estómago se ubican ahí en la curvatura mayor del estómago y refieren a algo muy grande que tengo que digerir. Lógicamente, cuando debo digerir algo muy grande en mi vida, ya sea real o simbólico, generalmente, lógicamente, es simbólico, algo que es absolutamente indigerible para mí. Entonces genero un cáncer de estómago. Esto se ve muy naturalmente en la naturaleza, muy frecuentemente en la naturaleza, cuando los animales en su necesidad de acumular, por ejemplo, antes del invierno, de
a acumular nutrientes, los animales de repente se toman un bocado demasiado grande, incluyen de repente en algunos casos un animal entero, que lo degluten en forma entera, y llega al estómago y el animal es absolutamente indigerible, ese pedazo es absolutamente indigerible. Entonces, a nivel animal, lógicamente se generan cánceres de estómago que generan a su vez muchos más jugos gástricos para intentar digerir ese bocado. Esto también a nivel humano funciona con las simbologías, y cuando debo digerir un bocado demasiado grande para mí, entonces me genero un cáncer de estómago, que es medio incomprensible, pero que en realidad tiene una razón muy valedera, y es que debo digerir algo muy grande en mi vida que no he podido digerir. En cambio, cuando se refiere a lesiones en la curvatura menor del estómago, se refiere generalmente a úlceras, y ahí vamos a ver que la proporción es totalmente al revés. Prácticamente el 96% de las úlceras de estómago están ubicadas en este lugar, y ahí es un conflicto totalmente diferente que refiere a la cuarta etapa de relacionamiento, y es el ingreso brusco de un enemigo en mi territorio, que yo no puedo digerir, el ingreso de ese enemigo en mi territorio. Entonces me genero una úlcera en esa parte, en esa porción del estómago. Y si seguimos con el aparato digestivo, llegamos al intestino delgado, que lógicamente tiene la función de asimilar y absorber los nutrientes y todo aquello, todo lo positivo de los alimentos, pasando el resto al intestino grueso para su desecho. Por lo que en la generalidad los casos de el sentimiento que hay detrás, en los casos que involucran el intestino delgado, es: no quiero absorber o no quiero asimilar esto que me está sucediendo en mi vida. No quisiera absorberlo, no quisiera asimilarlo, no quiero que sea parte de mi vida. Y entonces me genero un problema en el intestino delgado. En forma opuesta, por supuesto, el intestino grueso contiene solamente aquello que el intestino delgado pasa, o sea que contiene todos los desechos, por lo que no hay nada prácticamente para absorber en él, con una principal patología y muy común en el apéndice, en algunos casos, que refiere a la reserva que tenemos para último caso, que es la apendicitis. La apendicitis es una pequeña bolsa que es como la última reserva que tenemos de alimentos, ese pequeño resquicio, esa pequeña bolsa, esa apéndice, es la última reserva que tenemos, y así es utilizado en la naturaleza por los animales como el último resquicio de alimento remanente cuando el alimento escasea. Y para nosotros simbólicamente refiere a la reserva que tenemos para último caso, o al dinero, generalmente al dinero del bolsillo, al dinero que tengo en efectivo, a aquello que es lo pequeño, o las reservas que yo tengo para movilizarme. En los niños, cuando tienen problemas de apéndice, refiere a eso, al dinero de bolsillo, el dinero que yo tengo para utilizar diariamente, que me dan o no me dan. De acuerdo a eso, tengo problemas de apéndice. Y para los mayores, generalmente refiere a problemas del dinero que yo tengo de uso. Un caso de hace unos pocos días, no tenía ningún inconveniente económico, por decir así, debido a que
consultante tenía una solidez económica patrimonial monstruosa, pero sí tenía problemas financieros de momento por un hermano con enfermedad muy grave, y que él estaba solventando en San Pablo los costos enormes de todo esto, y me llamó consultándome respecto a un problema de apendicitis, que lo querían operar, y él me dijo, es verdad, hace realmente solo un día que vuelvo a tener, y acá se ve que cómo es cuando la resolución del conflicto en ese caso, que vuelvo a tener la cuenta del banco en negro, después de 6 meses de tenerla en rojo, de estar en deuda con el banco y de no tener nunca ninguna posibilidad de hacer ninguna movida económica. En ese sentido también tenemos otra patología muy común en el intestino, que es el estreñimiento, que indica generalmente la necesidad de retener algo o alguien. Lógicamente ahí vemos que es estreñimiento. Me quiero guardar, quiero retener, quiero en general retener en mis afectos, o las chanchadas aquellas que me han hecho y no puedo perdonar. El agua simbólicamente es la madre, por lo que si tengo estreñimiento quiero en muchos casos retener a mamá, como sucede por ejemplo en los niños pequeños. Quiero retener el amor de mamá, quiero retener el cariño de mamá, ese amor permanente de mamá, ese cariño, esa cercanía, que la tengo cuando está conmigo y mamá ahora comenzó a trabajar, y entonces el niño tiene estreñimiento porque quiere retener la cercanía de su madre, el amor de su madre, y no la tiene en este momento. Continuando con las patologías de colon, nos encontramos con el colon irritable, que generalmente refiere en la mayoría de los casos a las porquerías permanentes que recibo de alguien cercano. O sea, esas pequeñas cosas, pero que son muy permanentes, que recibo de quienes me rodean. Todos los conflictos, la mayoría de los conflictos que nosotros vivimos, tienen un radio muy pequeño. El radio no va más allá de nuestra familia, nuestro entorno muy cercano, laboral, pero realmente muy cercano. No tienen referencia a personas lejanas en general. La localización de los inconvenientes en el intestino grueso indica la procedencia del estrés que genera la dolencia siempre, ¿verdad? Dependiendo si se encuentra en el ascendente, en el transversal o en el descendente. Si es en el ascendente, son las generaciones hacia arriba. Si es en el transversal, generaciones hacia arriba o los personajes en mi vida que están por encima mío, jerárquicamente, o como yo lo considere. Si es en el transversal, son mis iguales y mis hermanos, o mis iguales en otros aspectos. Y si es en el descendente, en general es mi descendencia o mis subordinados, de alguna manera. Y si seguimos, nos encontramos con el páncreas, que generalmente multiplica exponencialmente el nivel de aquello que decíamos, la porquería que me han hecho, que referíamos en el colon, significando una chanchada espectacular que me han hecho vivir. En la mayoría de los casos clínicos que yo he tenido personalmente refiere a problemas de herencia, pero de tenor muy grueso, ¿no? Me han dejado sin nada, mis propios hermanos me han desheredado, se me han quedado con esto, con lo otro. Son problemas muy pesados que nunca creí que iba a pasar en este entorno, y sucedieron.
Si nos tenemos que referir al hígado, es un órgano indispensable que poseemos para manejar la energía en la medida de que es el que almacena y maneja las reservas alimenticias del organismo, ¿no? El sentimiento de fondo cuando tenemos inconvenientes en el hígado es que necesito un hígado muy grande para absorber todo el alimento que pueda, debido al hambre que he pasado o la falta de dinero o los problemas en la familia que tengo, como si realmente utilizáramos esa expresión tan común de me comieron el hígado. El hígado maneja entonces la energía, maneja entonces todo eso que necesito absorber, y en muchos casos refiere a conflictos grandes de carencia alimenticia y de carencias en etapas tempranas de la niñez que después tienen un inconveniente mayor con un desencadenante posterior en nuestra adultez. Es importante que a esta altura que tengan claro que en los tejidos, en todos estos tejidos que estamos mencionando, que son controlados por el tronco cerebral, como dijimos, la lateralidad no es importante, y esto debe ser tenido en cuenta muy especialmente a la hora de decodificar, ya que nos podemos engañar si pensamos en que la lateralidad tiene algo que ver en este caso, pues no lo tiene. Todos los tejidos los volvemos a mencionar para que ustedes los tengan presentes, que tienen que ver con el endodermo, son la boca y la faringe, o sea, la submucosa, la parénquima del hígado, la glándula hipófisis, el páncreas, las lacrimales, el intestino delgado, el iris, el coroides, el colon, el oído medio, el recto, en la submucosa, los tubos auditivos, de Eustaquio, la vejiga, las glándulas tiroides y paratiroides, también la próstata, los alvéolos pulmonares y las células de cálice, el útero y los tubos uterinas de falopio, los tubos de falopio, el estómago en su tercio inferior, los tubos colectores del riñón y el estómago y el duodeno. Todos los órganos y tejidos que se originan en el endodermo están formados por células adeno, y es por eso que los cánceres de estos órganos son llamados adenocarcinomas, debido a que proceden de células adeno. Todos los órganos y tejidos que derivan del endodermo generan proliferación celular durante la fase de conflicto activo. Es ahí cuando se agranda la masa celular. Por lo tanto, los cánceres de la boca, así como también los de esófago, el estómago, el duodeno, el hígado, el páncreas, el colon, el recto, la vejiga, el riñón, el pulmón, el útero, la próstata, son todos controlados desde el tallo cerebral y son producidos por sus conflictos biológicos correspondientes. Con la solución del conflicto en general, esos tumores dejan de crecer inmediatamente se frena totalmente el crecimiento tumoral. En las fases de curación, las células adicionales o ese tumor que sirvieron a un propósito biológico durante la fase de conflicto activo son degradadas con la ayuda de microbios especializados como los hongos o las microbacterias, son degradados para poder ser desechados. Si los microbios relacionados con el tejido no se encuentran disponibles, que es un tema muy común hoy por hoy, posiblemente por un uso excesivo de antibióticos, entonces no disponemos de esos microbios, el tumor permanece en su lugar y se encapsula sin volver a presentar división celular. Y es ahí cuando nos dicen que es un tumor benigno, que no tiene división celular. El proceso ese de curación, típicamente,
que se presenta con aumento de volumen, un edema, una inflamación, producción de pus o descarga media tuberculosa, potencialmente mezclada con sangre, sudores, fiebre y dolor. En esos casos también encontramos condiciones con la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, así como también infecciones por hongos, como por ejemplo podría ser la candidiasis. Y la condición solo se vuelve, de esas enfermedades solo se vuelve crónica si el proceso de curación es interrumpido continuamente por recaídas en mi conflicto. Yo vuelvo a tener el conflicto y vuelvo hacia atrás. Entonces se hace un círculo vicioso de generación y de generación, de armado y destrucción, y la condición se vuelve crónica cuando el conflicto persiste en mi vida. La ley biológica descubierta por Hammer en relación con el sistema ontogenético de los tumores o los equivalentes establece que todos esos conflictos en los que se encuentra afectado el endodermo producirán en la fase activa del conflicto, producirán masa. Es ahí donde producen masa tumoral. En la parte de simpaticotonía del conflicto producen masa. Esa masa es la consecuencia de la multiplicación celular, como habíamos dicho antes, y las células mutan y se multiplican. Entonces, ese tumor será, como dijimos, un adenocarcinoma. Y en fase vagotónica de la enfermedad, cuando comienza la reparación en los órganos controlados desde el tronco cerebral, se detendrá la multiplicación celular y el cerebro determinará, basándose en el fondo en un análisis de la economía de energía, si ese tumor que yo he fabricado, esa masa existente, se destruye y se expulsa o se enquista y se deja donde está. Eso depende un poco también de las posibilidades que tiene nuestro organismo en cada situación. Damos entonces aquí por finalizado este capítulo, y por supuesto van a tener ustedes posteriormente, y esa es un poco la idea, van a tener el video del curso donde vamos a repasar absolutamente toda esta sección con casos prácticos, inclusive con intervenciones de todos los maestros y maestras que estarán presentes en el curso. Continuamos en breve con el próximo capítulo. Gracias.